Hola a todos, bienvenidos a la siguiente charla. En los próximos minutos vamos a hablar un poco sobre el rol de la terapia de reemplazo enzimático en la hipofosfatasia. Esta es mi declaración de conflictos de interés y en los próximos minutos vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a hablar un poco de generalidades de la enfermedad. No vamos a ahondar mucho porque eso pues está en otra de las charlas presentes en este módulo. Vamos a hablar acerca de las medidas no farmacológicas para el manejo de la hipofosfatasia y nos vamos a centrar básicamente en el tratamiento con medicamentos de la enfermedad. Específicamente vamos a abordar el tratamiento con la terapia de reemplazo enzimático con asfotasa alfa y vamos a ahondarnos un poco en las evidencias de la eficacia de este medicamento en la enfermedad. Finalmente, vamos a tener unas conclusiones acerca del tratamiento con la asfotasa alfa. Bueno, adentrándonos un poco en generalidades de la patología, la hipofosfatasia es una enfermedad metabólica que afecta básicamente el metabolismo óseo, que tiene un amplio espectro de presentación y en sus formas más severas puede ser potencialmente fatal. Es una enfermedad progresiva que afecta no solamente el sistema esquelético, como se había pensado inicialmente, sino que tiene manifestaciones sistémicas y también es una enfermedad hereditaria. Es una patología que tiene consecuencias devastadoras en todas las edades y es causada por mutaciones de pérdida de función en el gen ALPL que se encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma 1 y que codifica una proteína que es la fosfatasa alcalina no específica de tejidos. El sello característico de la hipofosfatasia es que hay una baja actividad de la enzima fosfatasa alcalina producto de esta mutación, lo cual inhibe la mineralización ósea y lleva a todas las complicaciones y a la muerte en algunos pacientes con fenotipos muy severos y una pobre calidad de vida. Básicamente, el tratamiento de la hipofosfatasia es un tratamiento multidisciplinario que involucra muchísimas especialidades, tanto pediátricas como de adultos, y también el manejo odontológico. Estos pacientes requieren una supervisión constante por odontología debido a las manifestaciones dentales características y propias de la enfermedad. Los pacientes que presentan un fenotipo muy severo y temprano pueden requerir manejo con piridoxina o la vitamina 6 para manejar las convulsiones que pueden ser refractarias a otros medicamentos. Pacientes tienen una alta carga de dolor como consecuencia de las deformidades óseas propias de la enfermedad y del raquitismo y requieren también antiinflamatorios no esteroideos para el manejo, la fisioterapia. Requieren mantener una actividad física y realizar actividad física modulada y controlada. Y en algunos casos requieren suplementación con vitamina D cuando hay déficit de vitamina D, donde se debe evitar el uso de metabolitos activos y están contraindicadas las dosis altas de vitamina D y bifosfonatos porque incrementan la resorción del hueso y pueden empeorar el defecto en la mineralización que tienen estos pacientes. Nos vamos a centrar en los próximos minutos en la terapia de reemplazo enzimático de la hipofosfatasia con la asfotasa alfa. La asfotasa alfa es una terapia de reemplazo enzimático diseñada específicamente para la hipofosfatasia que trata la causa subyacente de la enfermedad. Este medicamento fue aprobado en el año 2015 por las agencias reguladoras, específicamente por la EMA en Europa y por la FDA en los Estados Unidos, y está indicada para pacientes con hipofosfatasia de inicio pediátrico. La asfotasa alfa es una forma de fosfatasa alcalina no específica de tejidos hecha con tecnología de DNA recombinante o por ingeniería genética, donde en las células de ovario de hámster chino se introdujo el gen modificado de la fosfatasa alcalina humana o el gen ALPL con unas mejoras con el objetivo de producir una fosfatasa alcalina que tiene la misma acción catalítica que la humana para poder suplir la deficiencia causada por la enfermedad. Es el único y el primer medicamento de su clase como terapia de reemplazo enzimático que está dirigido específicamente o indicado específicamente para la hipofosfatasia. Como vemos en esta gráfica, la asfotasa alfa tiene varios sitios
o varios dominios, por decirlo así. En la parte de arriba, esta parte verde, vemos el dominio catalítico o el sitio activo de la enzima que tiene la misma función que la fosfatasa alcalina humana. Este sitio activo es el que lleva a cabo esa función de metabolizar los metabolitos que se acumulan en la patología por la pérdida de la actividad de la enzima. En la parte central tenemos un dominio que es idéntico al de la inmunoglobulina G humana, que permite el anclaje de la fosfatasa alcalina o de la fosfatasa alfa, perdón, a la membrana de las células del sistema esquelético, y finalmente tiene una mejora que no tiene la fosfatasa alcalina humana, que son unos aminoácidos específicos de aspartato que permiten darle una especificidad a esta terapia y que vaya específicamente dirigida, valga la redundancia, al sistema esquelético de donde necesitamos que ejerza su acción que está en los pacientes. Podemos hablar, como vemos en esta figura, que es una proteína Frankenstein, por decirlo así, que combina la parte activa de la fosfatasa alcalina humana con unas mejoras que le dan una alta especificidad hacia el sistema esquelético. Como vemos en este gráfico, lo que pasa con la asfotasa alfa es que llega y se ancla a la membrana de las células del sistema óseo y suple la función que tenemos deteriorada por la mutación en el gen ALPL en esos pacientes donde la fosfatasa alcalina endógena no funciona. Una vez llega, cumple la misma función, que es empezar a metabolizar el pirofosfato inorgánico y otros dos metabolitos, permitiendo así suplir la deficiencia enzimática, reduciendo los niveles de los sustratos de la enzima que son los responsables de la fisiopatología de la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de la terapia de reemplazo enzimática con la asfotasa alfa? Ya tenemos, como lo vamos a ver a continuación, una evidencia muy robusta que demuestra que este tratamiento ofrece una mejora significativa en estos pacientes. Hay una amplia evidencia de que mejora las manifestaciones que son incluso mortales, como la insuficiencia respiratoria y las convulsiones, mejora las manifestaciones esqueléticas como el raquitismo, el dolor óseo y las deformidades. Se inicia tempranamente el tratamiento. ¿Cuáles son estas evidencias? Vamos a hablar rápidamente de los estudios pivotales que se utilizaron para la aprobación de la asfotasa alfa. En términos generales fueron 4 estudios donde se evaluó la eficacia de la terapia en 99 pacientes que tenían entre un día de vida hasta 58 años de edad y que tenían una hipofosfatasia de inicio perinatal, infantil o juvenil. En estos 2 primeros estudios que ustedes observan a mi izquierda, que son los verdes más oscuros, reclutaron pacientes desde 3 semanas de vida hasta 3 años que tenían hipofosfatasia de inicio perinatal e infantil y pacientes de un día de vida a 6.5 años. Estos fueron estudios multicéntricos, internacionales, prospectivos y de etiqueta abierta y de un solo brazo. Mientras que los 2 últimos estudios, con los que están en un color verde más claro, incluyeron ya pacientes más grandes de 6 a 12 años, el primero, que tenían hipofosfatasia de inicio perinatal o infantil o juvenil. La mayoría de estos pacientes fueron tratados con la asfotasa alfa durante más de 2 años, en un rango entre un día a 6.5 en algunos pacientes. Los objetivos de estos estudios fueron similares en los 2 primeros, que evaluaban básicamente niños, y cambiaron un poco en los 2 últimos estudios que evaluaban ya adolescentes o adultos. En los primeros 2 estudios reclutaron pacientes con la forma de inicio perinatal y de inicio infantil, y en estos estudios el objetivo fue mirar la sobrevida de estos pacientes y la sobrevida libre de ventilación mecánica en pacientes con hipofosfatasia severa que amenazaba su vida. También se evaluó la mejoría de las manifestaciones óseas, la mejoría del raquitismo mediante una escala radiológica que podría determinar cambios en la escala del raquitismo solamente viendo las radiografías, y se evaluó también el crecimiento según los puntajes de Z-score de estatura y de peso. En los otros 2 estudios que reclutaron pacientes ya de mayor edad,
de inicio juvenil o de inicio o pacientes adultos con el inicio infantil de la enfermedad, evaluamos básicamente cómo era la mejoría del raquitismo, medida también en esa escala de mejoría radiológica. Miramos también el crecimiento y se incorporó las escalas funcionales de calidad de vida, como el test de caminata de 6 minutos, se valoró también la marcha, la velocidad de carrera y agilidad, y se evaluó la mineralización ósea. En los pacientes adultos hubo un objetivo adicional, y es mirar cómo se comportaban los sustratos que estaban alterados en los pacientes con hipofosfatasia. ¿Qué encontramos con estos estudios? En los dos estudios primeros que evaluaron pacientes que tenían hipofosfatasias severas y que eran niños de muy temprana edad, se notó que había una diferencia global abismal. Estos pacientes tenían un incremento en la sobrevida global de más del 97% a un año cuando eran tratados con asfotasa alfa, en comparación con los controles históricos no tratados que fueron pareados. Acá se hizo el pareamiento de los pacientes del estudio con controles históricos que fueron pareados por edad y género, en los cuales la enfermedad siguió su curso natural. Vemos que la sobrevida global fue del 97% al año de estos pacientes, en comparación con la sobrevida del 42% en estos pacientes que no eran tratados, en los cuales la insuficiencia respiratoria o las convulsiones obviamente comprometían la vida de estos pacientes. Vimos que el 100% de los pacientes con hipofosfatasia de inicio juvenil que fueron tratados con asfotasa alfa, como vemos en la columna verde a mi izquierda, tuvieron una remisión sustancial o completa del raquitismo. Mediante la medida de esa escala de raquitismo, se observó que estos pacientes a los 54 meses todos tenían una mejoría sustancial en el raquitismo, en comparación solamente con el 6% de los controles históricos no tratados. Y esta mejoría era incluso en esa escala muy significativa, como lo que vemos al final en la izquierda, unas mejorías en más de 2 a 3 puntos, siendo 3 puntos el máximo de la mejoría radiológica en esa escala. Adicionalmente, los pacientes de los dos últimos estudios, donde evaluábamos pacientes que tenían una hipofosfatasia de inicio juvenil o adultos con hipofosfatasias de inicio en la infancia, vimos también que hubo una mejoría funcional en estos pacientes. Lo que vemos en estas barras verdes es que estos pacientes, como vemos en la última barra, cuando iniciaron el estudio, tenían una disminución significativa en la distancia que recorrían en el test de la caminata de 6 minutos en comparación con los niños de su edad y su género. Inicialmente, a las 24 semanas, 48, 96 y 192 semanas, es decir, a los 48 meses, el 80 al 100% de estos pacientes tuvo una mejoría significativa, alcanzando casi valores cercanos a la normalidad en el test de caminata para su edad y su género. Y esto obviamente se expresó en porcentaje, como vemos que el 89% de los, entre el 80 y el 100% de los pacientes presentaron hasta mejorías porcentuales del 89% de la distancia normal recorrida para su edad y su género. Finalmente, también hay un estudio de extensión que evaluó el impacto de la asfotasa alfa en infantes y niños pequeños con hipofosfatasia, y este es un estudio donde se hizo un seguimiento a 7 años en niños pequeños que recibieron la terapia. Básicamente en el diseño de este estudio se incluyeron 11 pacientes. Estos 11 pacientes tenían un rango de edad que iba entre 30 semanas de vida a hasta 3 años o 158 semanas. El 64% fueron niñas y recibieron más de una dosis de asfotasa alfa para poder entrar al estudio. De estos 11 pacientes, 10 terminaron un periodo de tratamiento inicial que era de 6 meses y luego pasaron a la fase de extensión. De estos 10 pacientes, solamente 9 lograron continuar a la fase de extensión y recibieron el tratamiento con la asfotasa
más allá de 6 años y terminaron el estudio. 4 de estos 9 pacientes fueron tratados durante más de 7 años. La mediana del tratamiento fue de 6.6 años y la demografía y las características iniciales pues fueron descritas detalladamente en el estudio, que por aras de tiempo pues no las vamos a revisar detalladamente. ¿Qué fue lo que encontramos en este estudio que muestra el impacto que tiene la terapia? Se encontró que los pacientes con hipofosfatasia alfa, que fueron tratados con asfotasa alfa por un largo periodo de tiempo, como vemos en la cuarta columna, a partir de los 6 meses hubo una mejoría sustancial en la escala del raquitismo. Esta escala mejora a través de hallazgos radiológicos la mejoría en el patrón del crecimiento y la mineralización ósea. El máximo puntaje de mejoría son más de 3 puntos con respecto al estado basal. Vemos cómo a partir de del 6º mes de tratamiento, los pacientes tienen una mejora significativa, casi cercana a más de 2 puntos de mejoría en esta escala de impresión radiológica, y vemos que al año la gran mayoría de los pacientes, aproximadamente un 89% de los pacientes, presentaba una mejoría sustancial. Incluso 4 pacientes al año de esos 11 que iniciaron el estudio, al año alcanzaron un puntaje casi cercano a 3, es decir, la máxima mejoría que podían alcanzar a nivel del raquitismo. Y esta mejoría se mantuvo a lo largo de los 7 años y fue significativa. Vemos también cómo hubo una mejoría en las manifestaciones esqueléticas del raquitismo, y acá es una escala de gravedad del raquitismo que incorpora también parámetros tanto clínicos, funcionales como radiológicos. Observamos también en esta gráfica, en la cuarta gráfica a mi izquierda, que a partir del 6º mes hubo una mejoría en el raquitismo de estos pacientes. Estos pacientes a partir del 6º mes tuvieron una mejoría en la mineralización y en escalas funcionales, y como vemos conservaron esta mejoría del raquitismo a lo largo de los 7 años con una reducción significativa. Mientras recibían el tratamiento se alcanzaron mejorías y se mantuvieron estas mejorías en los índices de raquitismo. Vemos cómo a nivel óseo también hubo mejorías sustanciales a partir del 6º mes. En la gráfica de arriba vemos un paciente con hipofosfatasia, donde ustedes pueden ver en la primera foto cómo hay una distorsión severa de la arquitectura del hueso. Básicamente no se ve ninguno de los huesos del carpo osificado, y las epífisis son muy irregulares, o lo que llaman las epífisis despelucadas como hilachadas, que muestran la alteración en la placa de crecimiento y la mineralización. En la gráfica de la mitad, o en la foto de la mitad de la parte de arriba, vemos cómo a los 6 meses de recibir la hipofosfatasa, la fosfatasa alcalina, o la asfotasa alfa, estos pacientes ya tienen una mejoría o una mejor definición en las epífisis de los huesos largos y en la osificación. Y al año este paciente básicamente tiene una estructura ósea casi normal, donde vemos que las epífisis están bien delimitadas y los huesos del carpo se están osificando. Este ya es un niño que tiene 6.5 años y lleva 6 años recibiendo la terapia, y vemos el impacto. En la parte de abajo vemos un paciente también en los huesos inferiores, donde está al principio basal la alterada mineralización, como a los 6 meses hay una mejoría sustancial en el ensanchamiento metafisiario y la irregularidad, y finalmente a los 6.5 años de tratamiento, como vemos, una mejoría significativa casi con una estructura ósea normal. También vemos que hay una mejoría del cuadro respiratorio. Estos pacientes que tenían cuadros severos, al inicio del estudio el 45% de estos niños necesitaban apoyo respiratorio, ventilación mecánica, CPAP o oxígeno. Al segundo año solamente el 33% recibían ventilación, soporte respiratorio, y a los 4.5 años de tratamiento ningún paciente requería soporte ventilatorio.
ninguno de los 9 pacientes que terminó el estudio requirió soporte respiratorio, incluyendo el oxígeno, donde se ve el impacto del cuadro respiratorio. Vemos cómo también a partir del 6º mes de tratamiento en estas gráficas, la gráfica verde indica el peso y la gráfica azul oscuro indica la talla. A partir del 6º mes, estos pacientes empiezan a presentar mejoría en la velocidad de crecimiento y del peso, e incluso la mejoría es más sustancial a partir del 3er año en el peso, donde los pacientes incluso llegan a entrar en la curvatura normal de peso y muchos se acercan también a la mejoría en la velocidad de crecimiento, acercándose casi a la variación de la normalidad, viéndose el impacto en el crecimiento en los niños. También hay una mejoría en la función motora y cognitiva evaluada con la escala de Bailey. Vemos cómo la motricidad gruesa mejora al año de vida en estos pacientes, indicando una mejora en la capacidad motora y un menor retraso en el desempeño. Los puntajes de motricidad fina y cognitiva, como vemos en este diagrama de barras, en los pacientes van mejorando significativamente a partir del 6º mes hacia arriba, cuando iniciamos la terapia de reemplazo enzimático, mejorando obviamente el desarrollo y la función motora, que se ve también afectada. Finalmente, para terminar, en estos estudios se encontró que el perfil de seguridad del medicamento era muy bueno. La mayoría eran reacciones relacionadas con la inyección. 8 de 10 pacientes presentaron en el día 1 algún tipo de reacción relacionada, como fue pirexia, que fue la más frecuente. Algunos pacientes podían presentar vómitos, cefalea, dolor óseo, pero ninguna de estos efectos adversos fue lo suficientemente grave para suspender la terapia, y la severidad fue leve, moderada y transitoria. Y las otras fueron reacciones en el sitio de aplicación del medicamento, que es subcutáneo, básicamente eritema, un poquito de ardor y dolor. No se reportó ninguna grave. Solamente un paciente presentó un evento adverso, que fue calcificación del tejido celular subcutáneo en el sitio de la aplicación. 3 pacientes presentaron algo que se llama lipohipertrofia de intensidad leve o moderada, que no requirieron en ningún momento suspender el medicamento. Como conclusión, los pacientes con hipofosfatasia perinatal o infantil tratados con la fosfatasa alfa hasta durante 7 años presentaron mejorías tempranas y sustentadas en la mineralización esquelética. La función respiratoria, el crecimiento, la función cognitiva y motora también mejoraron, y en realidad el medicamento fue muy bien tolerado. ¿Cómo se administra la fosfatasa alfa? Pues la fosfatasa alfa en Colombia tiene registro INVIMA y está indicada como terapia de reemplazo enzimático en pacientes menores de 12 años con hipofosfatasia, donde se ha demostrado la enfermedad mediante manifestaciones óseas, diagnóstico clínico, bioquímico, genético y radiológico. Los pacientes que han tenido una respuesta favorable pueden continuar con la medicación más allá de los 12 años, y se requiere un seguimiento periódico de la evolución del paciente que permita establecer la mejoría con la terapia. Está disponible en estas 4 concentraciones de 18, 28, 40 y 80 miligramos. La aplicación es subcutánea. Se debe alternar el sitio de inyección para disminuir la frecuencia de las reacciones adversas en el sitio de aplicación, y se puede aplicar en 2 regímenes, 1 miligramo por kilo 6 veces a la semana o 2 miligramos por kilo 3 veces por semana. En realidad las reacciones adversas son muy pocas, son reacciones que están limitadas al sitio de aplicación de la inyección y suelen ser de intensidad leve a moderada, y ninguna es grave. El más grave es la lipohipertrofia, que se puede prevenir rotando los sitios de aplicación lo más espaciado posible. Una vez que se inicia el tratamiento, los pacientes requieren un seguimiento periódico del perfil fosfocálcico, radiológico. Hay que evaluar en todas las valoraciones periódicas los parámetros de crecimiento, peso y talla, y estar evaluando cada cierto tiempo la evolución radiológica y los parámetros bioquímicos. También es importante cuándo no tratar. Entonces, pacientes que tienen hipofosfatasia infantil, pero que tienen un neurodesarrollo normal, no presentan ningún signo o síntoma, pues requieren un seguimiento anual estricto y hacer las escalas funcionales de calidad de vida para determinar si requieren en algún momento iniciar la terapia.
Finalmente, recordemos que esta es una enfermedad genética progresiva que puede ser mortal si no se trata a tiempo y que tenemos a la mano la asfotasa alfa para tratar la causa subyacente. Los estudios a largo plazo demuestran que los pacientes con hipofosfatasia perinatal o infantil tienen mejoras tempranas y sustentadas de la mineralización, la función respiratoria, el crecimiento y la función cognitiva y motora, y en general la asfotasa alfa es un medicamento muy bien tolerado con efectos adversos que no suelen ser severos y que no requieren la suspensión de la terapia. Muchas gracias.